Bienvenidos, estimados estudiantes de la Unidad de Ciencias Básicas del módulo 2. Hoy vamos a continuar con la subproblemática 1, la guía número 24 del sistema digestivo. Esta es la quinta parte, los contenidos 77 y 78. Hoy tenemos el objetivo siguiente, o los objetivos siguientes del tema del intestino delgado. Objetivos: describir la localización, anatomía e histología del intestino delgado. También identificar las funciones del intestino delgado. La anatomía del intestino delgado lo veremos en el siguiente video. El intestino delgado es la sección más larga del tubo digestivo, con una longitud media entre 2,5 y 7 metros en una persona viva. Presenta tres subdivisiones: el duodeno, el yeyuno y el ilion, que contribuyen al 5%, casi al 40% y casi al 60% de la longitud del intestino delgado, respectivamente. A pesar de que la pared del intestino delgado está compuesta por las mismas 4 capas que el resto del tubo digestivo, tiene unas características estructurales especiales que facilitan los procesos de digestión y de absorción. Entre estas características estructurales se hallan los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades. Los pliegues circulares son pliegues de la mucosa y la submucosa. Estos repliegues permanentes, que miden unos 10 milímetros de largo, comienzan cerca de la porción proximal del duodeno y terminan cerca de la porción media del ilion. Algunas se extienden alrededor de toda la circunferencia del intestino y otras solo en una parte de ella. Los pliegues circulares aumentan la superficie de absorción y hacen que el quimo describa una trayectoria circular en lugar de moverse en línea recta a medida que pasa por el intestino delgado. En el intestino delgado también hay las vellosidades, que son proyecciones a manera de dedos de la mucosa y que miden entre 0,5 y 1 milímetro de largo. La enorme cantidad de vellosidades aumenta notablemente la superficie del epitelio disponible para la absorción y digestión, y le otorga a la mucosa intestinal un aspecto aterciopelado. Cada vellosidad está cubierta por epitelio y tiene un núcleo de lámina propia. Dentro del tejido conectivo de la lámina propia hay una arteriola, una vénula, una red de capilares sanguíneos y un vaso quilífero, que es un capilar linfático. Además de los pliegues circulares y las vellosidades, el intestino delgado también tiene microvellosidades, que son proyecciones de la membrana apical de las células absortivas. Forman una línea vellosa llamada borde o ribete en cepillo, que se extiende hacia la luz del intestino delgado. Se estima que hay unos 200 millones de microvellosidades por milímetro cuadrado de intestino delgado. La mucosa del intestino delgado contiene varias hendiduras revestidas de epitelio glandular. Las células que las tapizan forman las glándulas intestinales o criptas de Leverkuhn y secretan jugo intestinal.
Estas glándulas intestinales contienen varios tipos de células. Las células absortivas, las células caliciformes, las células de Paneth y las células enteroendocrinas. Las células absortivas digieren y absorben nutrientes del quimo intestinal. Las células caliciformes secretan moco. Las células de Paneth secretan lisocima, que es una enzima bactericida, y además son capaces de fagocitar. Dichas células cumplen una función importante en la regulación de la población bacteriana en el intestino delgado. Y las células enteroendocrinas secretan a la sangre diversas hormonas con función reguladora de los procesos digestivos. Existen 3 tipos de células enteroendocrinas en las glándulas intestinales del intestino delgado. Estas células son las células S, las células CCK y las células K, que secretan la hormona secretina, la colecistocinina y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, respectivamente. Una vez aprendida la estructura del intestino delgado, solo nos falta estudiar qué procesos químicos tienen lugar en el mismo para completar la digestión de los alimentos. Bueno, tal como hemos visto en el video, pues la histología del intestino delgado tiene esa parte siempre de la mucosa, la submucosa y la serosa, ¿verdad? Que son las partes, las musculares y la serosa, que ya veremos a continuación. Ya se nos dieron algunos detalles adicionales a los que ya en el video hay. Pues el duodeno es retroperitoneal, es el segmento más corto, comienza en el esfínter pilórico del estómago y se extiende alrededor de 25 centímetros con forma de tubo en C. Duodeno significa 12, porque su extensión equivale a 12 traveses de dedo. El yeyuno mide alrededor de 1 metro y se extiende hasta el ilion. Yeyuno significa vacío, que es como se encuentra después de la muerte. Y por cierto, después de esto viene la palabra desayuno, que ya está lleno. ¿Verdad? El ilion, la región final y más larga del intestino delgado, mide alrededor de 2 metros. Este es el más largo y se une con el intestino grueso mediante el esfínter o válvula iliocecal. Continuando con la anatomía del intestino delgado, decimos que la lámina propia de la mucosa del intestino delgado contiene tejido conectivo areolar y abundante tejido linfoide asociado a la mucosa, que es el mal, que ya lo hemos hablado anteriormente. Los ganglios linfáticos solitarios son más numerosos en la porción distal del ilion. Y hay grupos de ganglios linfáticos conocidos como folículos linfáticos o placas de Peyer, que están presentes en el ilion. Aquí podemos ver las microvellosidades, los ganglios linfáticos, que pueden ver que son abundantes en la submucosa, y luego sigue la muscular. La muscular es mucosa, la mucosa del intestino delgado contiene músculo liso. Aquí podemos observarla, están las glándulas intestinales, la luz del duodeno, todo esto es mucosa, y aquí están las musculares mucosales. La submucosa, que comienza a partir de esta musculares mucosal del duodeno, va a presentar glándulas duodenales o de Brunner, que son estas que se observan aquí en blanco, que van a secretar moco alcalino que ayuda a neutralizar el ácido gástrico del quimo. A veces el tejido linfático de la lámina propia se extiende por los musculares hasta la mucosa, como sucede en esta. La muscular del intestino delgado consiste en 2 capas de músculo liso. La externa es más gruesa, contiene fibras longitudinales, y la interna es más fina y va a poseer fibras circulares, igual que en las otras partes del intestino.
o del tracto gastrointestinal, perdón. Excepto la mayor parte del duodeno, la serosa o peritoneo visceral, cubre por completo al intestino delgado. Aquí podemos ver algunos aspectos de la anatomía del intestino delgado. Podemos ver los pliegues circulares que están aquí debido a estas vellosidades. Y aquí está la submucosa, la capa muscular circular, la capa muscular longitudinal. Se ve diferente. Estas van hacia allá y estas van hacia acá, las fibras. Y luego la serosa. Aquí podemos observar mejor la vista tridimensional de las capas del intestino delgado, donde se muestran las vellosidades. Aquí tenemos la mucosa, la submucosa, la muscularis y por último la serosa. En todas las partes que acabamos ya de ver. Aquí está la célula caliciforme, el quilífero, el de la linfa, la lámina propia, la célula enteroendocrina, la célula de Paneth, esta celestita, el ganglio linfático, la capa muscularis mucosae, bueno, arteriolas, vénulas y los vasos linfáticos que están en verde, la vénula en azul o en celeste, y la arteriola que siempre está en rojo. Y luego la capa muscular circular, que las fibras van hacia allá, así como se observa aquí, porque hace como un círculo, ¿verdad? Y luego la otra que es longitudinal. Por supuesto, arriba estaba la célula absortiva, la que es donde se produce la absorción. Pero no sé si la vieron porque olvidé mencionarle. Una célula absortiva, que es la que va a permitir el paso de los nutrientes que van a absorberse. Bueno, aquí tenemos también las células que ya hemos platicado y que vimos en el video. Les recomiendo que vayan a su libro y vean estos recuadros que van a resumir muy bien algunas de estas características que tienen precisamente las actividades digestivas de algunas partes del intestino, ¿verdad? Aquí nos observa muy bien. Aquí vamos ya a entrar a la digestión mecánica en el intestino delgado. En el intestino delgado vamos a ver un video que nos va a ayudar a ver cuál es la parte esta de la digestión mecánica, porque son dos tipos del movimiento del intestino delgado que vamos a tener ahí, que es la segmentación y el complejo motor migrante. En cuanto a la segmentación, podemos decir que es un tipo de peristalsis que son contracciones alternadas de las fibras circulares de músculo liso que producen la segmentación y la resegmentación de las secreciones del intestino delgado. Mezcla el quimo con los jugos digestivos y contribuye a que los alimentos entren en contacto con la mucosa para su absorción. Eso se refiere a la segmentación. Y el complejo motor migrante, que es un tipo de peristalsis, donde las ondas de contracción y relajación de las fibras del músculo liso, circular y longitudinal se producen a lo largo del intestino delgado y van moviendo el quimo hacia la válvula ileocecal. Por eso se le llama que es el complejo motor migrante. Se dice que migra lentamente por el intestino delgado y llega al final del hilo luego de 90 a 120 minutos. Otro complejo motor migrante comienza en el estómago. A continuación, un conjunto del quimo permanece en el intestino delgado con estos movimientos de segmentación y de complejo motor migrante entre 3 y 5 horas.
Ahora, la digestión química en el intestino delgado. Bueno, ya hemos visto cómo en la boca comienza todo esto. La amilasa salival convierte el almidón en polisacáridos en maltosa, que es un disacárido, pero se necesita que sea un monosacárido para que pueda ser absorbido. Entonces, la digestión de los hidratos de carbono en el ribete del cepillo descomponen el almidón en maltosa, maltotriosa y alfa-dextrina, que es la amilasa pancreática. A la dextrina en glucosa, la alfa-dextrinasa, por la alfa-dextrinasa, la alfa-dextrina por la amilasa pancreática, que son las enzimas que van a ayudar en esto, a la maltosa en glucosa por la maltasa, a la sacarosa en glucosa y fructosa por la sacarasa. ¿Se acuerdan que todas las asas son enzimas, ¿verdad? La lactosa en glucosa y galactosa por presencia de la lactasa. Y la digestión de proteínas en péptidos, como la tripsina, la quimotripsina y la elastasa. Las enzimas van a separar a los aminoácidos en el extremo carboxilo de los péptidos. Más adelante quizás van a aprender por qué se le llama péptido, por un enlace peptídico. Bueno, sí lo vimos en módulo 1, perdón. Y está ahí presente la carboxipeptidasa. Y en el extremo amino, la aminopeptidasa. Finalmente, desdoblan los dipéptidos en aminoácidos en presencia de la dipeptidasa, ¿verdad? Para que al final pueda ser absorbido. La digestión de los lípidos, bueno, entran como triglicéridos en ácidos grasos, se dividen y monoglicéridos en presencia de las lipasas, que ahí entran la lipasa lingual, la gástrica y la pancreática. Y luego la digestión de los ácidos nucleicos, están las nucleasas. La ribonucleasa digiere el ARN y la desoxirribonucleasa digiere ADN, que van a producir pentosas, fosfatos y bases nitrogenadas, en presencia, por supuesto, de las nucleosidasas y fosfatasas. A continuación, veamos este vídeo que nos va a ayudar a comprender mejor. El proceso de digestión intestinal también lo podemos clasificar en mecánico y químico. El mecánico es debido a los dos tipos de movimiento del intestino delgado: el movimiento de segmentación y el movimiento peristáltico denominado complejo motor migrante. El movimiento de segmentación consiste en contracciones localizadas de mezcla que tienen lugar en las porciones del intestino distendidas por el gran volumen del quimo. Este movimiento permite poner el quimo en contacto con la mucosa para su absorción posterior, sin impulsarlo a lo largo del tubo digestivo, pues este movimiento ya es llevado a cabo por el movimiento de complejo motor migrante. El quimo que ingresa en el intestino delgado contiene hidratos de carbono, proteínas y lípidos parcialmente digeridos. La digestión completa de hidratos de carbono, proteínas y lípidos es el resultado conjunto del jugo pancreático, del biliar y del intestinal en el intestino delgado. El almidón, que no se degradó todavía en maltosa, maltotriosa y alfa-dextrina, se hidroliza por acción de la amilasa pancreática. Una vez que la amilasa salival o pancreática ya divide el almidón en pequeños fragmentos, una enzima del ribete en cepillo llamada alfa-dextrinasa actúa sobre las alfa-dextrinas resultantes y separa una unidad de glucosa por vez. Las moléculas de sacarosa, de lactosa y maltosa ingeridas no se degradan antes de llegar al intestino delgado.
Hay 3 enzimas del ribete en cepillo que convierten estos disacáridos en monosacáridos. Me refiero a la sacarasa, la lactasa y la maltasa. La sacarasa desdobla la sacarosa en una molécula de glucosa y una de fructosa. La lactasa convierte la lactosa en una molécula de glucosa y una de galactosa. Y la maltasa degrada la maltosa y la maltotriosa en 2 o 3 moléculas de glucosa respectivamente. Por lo que respecta a las proteínas, las enzimas del jugo pancreático continúan la degradación de estas empezada en el estómago. A pesar de que todas esas enzimas convierten la mayoría de las proteínas en péptidos, sus acciones difieren ligeramente en cuanto a la rotura de las uniones peptídicas entre los distintos aminoácidos. La tripsina, la quimiotripsina y la elastasa rompen la cadena peptídica entre un aminoácido y el siguiente. La carboxipeptidasa separa el aminoácido en el extremo carboxilo del péptido. La digestión proteica se completa por la acción de 2 peptidasas del ribete en cepillo, la aminopeptidasa y la dipeptidasa. La aminopeptidasa actúa sobre el aminoácido en el extremo amino del péptido. La dipeptidasa actúa sobre los dipéptidos y los convierte en aminoácidos simples. Por lo que respecta a los lípidos, estos se degradan por la acción de las lipasas. Hay 3 tipos de lipasas: la lipasa lingual, la lipasa gástrica y la lipasa pancreática. Aunque una parte de la digestión lipídica tiene lugar en el estómago por la acción de las lipasas lingual y gástrica, se produce especialmente en el intestino delgado por la acción de la lipasa pancreática, que degrada los triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos. Antes de que un triglicérido se digiera en el intestino delgado, debe experimentar un proceso denominado emulsificación y que es llevado a cabo por la bilis sintetizada en el hígado. Este proceso consiste en el fraccionamiento por la bilis de un glóbulo lipídico grande en muchos glóbulos lipídicos pequeños, con lo cual se facilita la acción de la lipasa pancreática. La absorción de monosacáridos y aminoácidos se realiza a través de los capilares sanguíneos de las vellosidades intestinales. La glucosa y la galactosa lo hacen mediante transporte activo, mientras que la fructosa lo hace mediante difusión facilitada. Los aminoácidos y los dipéptidos y tripéptidos lo hacen mediante transporte activo. Por su parte, los lípidos son absorbidos mediante el quelífero central de las vellosidades a través de un mecanismo de difusión simple. El proceso digestivo prácticamente finaliza en el intestino delgado. Muy bien, entonces hemos comprendido ya cómo se hace la absorción en el intestino delgado y se produce por difusión facilitada, ósmosis y transporte activo. La mayor parte de las sustancias se absorben aquí en el intestino delgado. Los monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos de cadena corta pasan en los capilares sanguíneos. Los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos son absorbidos de las micelas y resintetizados a triglicéridos y forman los kilomicrones. Los kilomicrones ingresan en la linfa por los vasos pilíferos de las vellosidades. También el intestino delgado va a absorber electrolitos, vitaminas y agua. Ahí en la figura 24-21 del libro de Tórtora pueden ver precisamente los procesos que se dan de la absorción de los nutrientes digeridos en el intestino delgado. Tal como muestra aquí, la glucosa y la galactosa
mediante transporte activo secundario con el ion sodio, pasan a través de las células epiteliales de las vellosidades o células absortivas y como monosacáridos por difusión facilitada. Luego la fructosa también por difusión facilitada entra y pasa a través de las células epiteliales de la vellosidad. Luego los aminoácidos por transporte activo secundario con el ion sodio, pasan los aminoácidos por difusión, transporte activo, hacia los capilares sanguíneos. Miren, estos dos hacia los capilares, pero también los dipéptidos, los tripéptidos, por transporte activo secundario con el ion hidrógeno. A diferencia de los aminoácidos, ¿verdad? Los dipéptidos, los tripéptidos es transporte activo, pero secundario con el ion hidrógeno, y el otro es con el ion sodio. Luego los ácidos grasos pequeños de cadena corta por difusión simple. Y también van hacia el capilar sanguíneo. Pero los ácidos grasos grandes de cadena corta y de cadena larga y los monoglicéridos, que están dentro de la micela, por difusión simple, van a ser triglicéridos. Estos a la vez se van a convertir en kilomicrones y los kilomicrones no van a entrar al capilar sanguíneo, sino a los vasos linfáticos, ¿verdad? Que eso ya lo veíamos anteriormente. Aquí se puede observar mejor movimiento de los nutrientes observado en la sangre. La vellosidad con gran aumento es una de estas. Ahí están las células absortivas. Y los kilomicrones van a entrar a la linfa, no así los demás moléculas absorbidas, como aminoácidos, monosacáridos, etcétera, ¿verdad? Que van hacia la sangre. Y finalmente, los volúmenes diarios de líquidos ingeridos, secretados, absorbidos y excretados en el tubo digestivo, que está en la figura 24-22. Se ingiere y secreta, ¿verdad? Por ejemplo, saliva se secreta 1 litro. La ingestión de líquidos es de 2.3 litros. El jugo gástrico se secreta 2 litros. La bilis 1 litro. El jugo pancreático 2 litros. El jugo intestinal 1 litro. Total ingerido y secretado son 9.3 litros. Y el intestino delgado absorbe 8.3 litros del proceso de la digestión, y el intestino grueso 0.9 litros, lo que nos da un total absorbido de 9.2 litros. Entonces las heces lo único que llevan de todo el proceso de digestión es 0.1 litro en las heces. Eso es lo que perdemos de líquido por todo el proceso de digestión. Muy bien, así terminamos esta parte. Los espero en el último video del sistema digestivo.